Buenas, somos el grupo número 6 del ramo de Tecnología de los Materiales de la Universidad Central. El grupo está conformado por Charles Carlson y Vanessa Fuenzalida. Y les vamos a presentar las propiedades eléctricas de los materiales. El objetivo principal de este video es presentar las propiedades eléctricas que presentan los materiales. Y los objetivos específicos son aclarar los tipos de conductividad y sus características. Bien, las propiedades eléctricas de los materiales son un tema fundamental cuando se trata de la conductividad de estos, el cual se enfoca en determinar el comportamiento que un material presenta frente a una corriente eléctrica. El comportamiento de los materiales con respecto a la capacidad de conducir la electricidad depende de su estructura y de la interacción de los átomos que los componen. Las partículas que componen los átomos pueden tener distintas cargas, positivas, negativas y neutras, siendo de interés los electrones, ya que la electricidad es básicamente movimiento de electrones. En base a esto, la teoría de las bandas de conducción es una de las más sólidas presentadas para explicar el proceso de conducción eléctrica, la cual explicaremos a continuación. Bien, la teoría de las bandas es un tipo de teoría de orbitales moleculares empleada para explicar el enlace metálico. La teoría de bandas da explicación a la conductividad eléctrica y térmica, la facilidad de deformación y el lustre de los metales. La idea central de esta teoría es que los electrones de valencia de cada átomo se distribuyen a través de toda la estructura. El solapamiento de un gran número de orbitales atómicos conduce a un conjunto de orbitales moleculares que se encuentran muy próximos en energías y que forman virtualmente lo que se conoce como una banda. Las bandas se encuentran separadas entre sí mediante espacios energéticos a los cuales no les corresponde ningún orbital molecular. Existen dos tipos de bandas, las bandas de valencia y las bandas de conducción. Las bandas de valencia están ocupadas por los electrones de valencia de los átomos, es decir, aquellos electrones que se encuentran en la última capa o nivel energético de los átomos. Los electrones de valencia son los que forman los enlaces entre los átomos, pero no intervienen en la conducción eléctrica. La banda de conducción está ocupada por los electrones libres, es decir, aquellos que se han desligado de sus átomos y pueden moverse fácilmente. Estos electrones son los responsables de conducir la corriente eléctrica. En ocasiones, la separación entre bandas permite el salto entre las mismas, de solo algunos electrones. En estos casos, el material se comportará como un semiconductor. Para que el salto de electrones entre bandas, en este caso, se produzca, debe darse alguna o varias de las siguientes situaciones: que el material se encuentre a altas presiones, a una temperatura muy elevada, o que se añadan impurezas que aportan más electrones. Entre la banda de valencia y la de conducción existe una zona denominada la banda prohibida o gap, que separa ambas bandas y en la cual no pueden encontrarse los electrones. En semiconductores y aislantes, la banda de conducción es el intervalo de energías electrónicas que, estando por encima de la banda de valencia, permiten a los electrones sufrir aceleraciones por la presencia de un campo eléctrico externo y por tanto permite la presencia de corrientes eléctricas. Los electrones de un semiconductor pueden alcanzar esta banda cuando reciben suficiente energía, generalmente debido a la excitación térmica. Los materiales conductores son un tipo de material que ofrece poca resistencia al movimiento de la carga eléctrica. Se caracterizan porque sus bandas de valencia y de conducción se encuentran solapadas o sin diferencia energética entre ellas, por lo que no se necesita mucha energía para que los electrones salten de un átomo a otro. Son materiales cuya resistencia al paso de la electricidad es muy baja. Los mejores conductores eléctricos son los metales. La teoría de bandas también explica por qué otro tipo de materiales son aislantes y no conducen la corriente eléctrica. En estos casos hay una banda de valencia totalmente llena que está separada por una brecha energética de la primera banda vacía. La anchura de la banda prohibida o band gap es bastante grande y se requiere una considerable cantidad de energía para excitar un electrón desde la banda de valencia a la banda de conducción. Esto impide la movilidad electrónica y el material se comporte como un aislante. Un semiconductor es un elemento que se comporta como un conductor o como un aislante dependiendo de diversos factores,
como por ejemplo el campo eléctrico, magnético, la presión, la radiación que le incide o la temperatura del ambiente en el cual se encuentre. Se pueden clasificar en dos tipos: los semiconductores intrínsecos, que son los donde no hay solapamiento entre las bandas, por lo que existe una bandgap. Pero en los semiconductores intrínsecos, la anchura del bandgap es lo bastante pequeña, alrededor de 1 electrovolt, para que a temperatura de 0 Kelvin la energía térmica de los electrones sea suficiente para promocionar algunos de la banda de valencia a la banda de conducción, por lo que poseen una conductividad eléctrica fácilmente controlable y, al combinarlos de forma correcta, pueden actuar como interruptores, amplificadores o dispositivos de almacenamiento. Por otro lado tenemos los semiconductores extrínsecos. Son aquellos donde se han introducido pequeñas cantidades de una impureza con el fin de aumentar la conductividad de dicho material a la temperatura ambiente. Este proceso se llama dopaje. Están las impurezas aceptoras de electrones, que son semiconductor tipo P, y las impurezas dadoras de electrones, semiconductor tipo N. Los semiconductores de tipo N son aquellos en los cuales se añade una impureza donadora, a los cuales le sobra un electrón por cada átomo de impureza, la cual introduce niveles llenos, ubicándose dentro de la bandgap, pero muy cerca de la banda de conducción, por lo que una pequeña cantidad de energía, con una cantidad pequeña de energía, los electrones de los niveles de la impureza saltan a la banda de conducción, donde son libres para moverse. Por otro lado, los semiconductores del tipo P son aquellos en los cuales se añade una pequeña impureza que aceptora de niveles vacíos. Estas se ubican dentro de la banda, pero muy cerca de la banda de valencia, por lo que con una cantidad pequeña de energía, los electrones de la banda de valencia saltan a los niveles vacíos de la impureza. Finalmente tenemos los superconductores, los cuales son un tipo especial de materiales que pueden conducir la corriente eléctrica casi sin ofrecer resistencia, y por tanto sin que se produzca una pérdida energética. Vale decir que un superconductor es un adjetivo que se aplica a aquellos materiales que, al ser enfriados, dejan de ejercer resistencia al paso de la corriente eléctrica. De este modo, a una cierta temperatura, el material se convierte en un conductor eléctrico del tipo perfecto. En cambio, por ejemplo en el caso de los metales, estos son buenos conductores, tanto térmicos como eléctricos, pero estos se calientan al conducir un flujo de electrones, ya que los átomos de metal vibran y chocan contra estos. Entonces, ofrecen resistencia y se pierde energía en forma de calor. La conductividad de los metales. Los metales tienen varios millones de átomos, cada uno con 2 o 3 electrones en su órbita externa, los cuales son los electrones de valencia. Estos electrones de valencia, los metales se caracterizan por una tendencia a liberarse de electrones para lograr cierta estabilidad en cuanto a la configuración de los mismos. Los átomos de los metales se unen formando enlaces metálicos que le dan una estructura más estrecha y estable al metal en sí. Estos átomos liberados forman una nube de electrones, la cual conduce la electricidad con suma facilidad. Cuando se aplica un campo eléctrico al material, los electrones de la misma comienzan a fluir desde un extremo del metal a otro libremente. Por otro lado, en la conductividad en otros materiales, esta es baja, debido a que los electrones del último nivel forman enlaces covalentes, los cuales se encuentran relativamente fijos. También tenemos los materiales piezoeléctricos. Estos materiales son determinados cristales que, una vez que son sometidos a tensiones mecánicas, en su masa adquieren una polarización eléctrica y aparecen una diferencia de potencial y cargas eléctricas en su superficie. Este fenómeno también ocurre a la inversa, se deforman bajo la acción de fuerza interna al ser sometidos a un campo eléctrico. Los efectos piezoeléctricos son normalmente reversibles al dejar de someter los cristales a un voltaje exterior o campo eléctrico y recuperan su forma. En resumidas cuentas, los materiales piezoeléctricos son los cuales pueden convertir
la energía mecánica en eléctrica y viceversa, como es en el caso de los parlantes, sensores, etc. Eso sería nuestra presentación, muchas gracias y vean más videos de nosotros.